Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que han marcado agenda durante los días precedentes y entendemos continuarán presentando varios elementos en materia informativa. ¿Qué pasa con lo que está sucediendo con esas observaciones acerca de la ley de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo? Existen distintas consideraciones precisamente acerca de los alcances de este proyecto de ley y sus efectos. Y se han manifestado diversos sectores contra esta norma respecto a ciertos elementos que están contenidos precisamente en la misma y, por ejemplo, hay el caso de la prensa, porque se dijo que en el artículo 11, por ejemplo, está abierta la posibilidad de que se pueda vulnerar el derecho al secreto de fuente que se maneja en el ejercicio periodístico. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo punto tiene que ver con el conflicto en Adep-Coca a propósito de los sucesos de violencia que se han registrado, sucesos de violencia extremos que se han mostrado tanto el jueves como ayer viernes, porque hubo incluso imágenes inéditas con la quema de vehículos, incluso de la policía, en función de los hechos de violencia que se han registrado, esto a nivel del conflicto de Adep-Coca. Paralelamente, en este segundo punto hemos incluido algunas referencias a la marcha indígena que tendría ya desarrollado una marcha, una caminata hacia Santa Cruz de la Sierra y obviamente ha generado también algunas posturas encontradas en torno a este tema. Y finalmente, en el tercer punto, haremos referencia a ciertos procesos judiciales contra autoridades electas. Se hablaba en los pasados días, por ejemplo, de la situación de Manfred Reyes Villa y también el caso del alcalde de La Paz, don Iván Arias, aunque poco a poco ya se fueron aclarando algunos aspectos, se mantiene suspenso, por ejemplo, lo que ocurre en el caso de Cochabamba. Estos tres puntos son parte de la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora, el abogado constitucionalista y servidor estatal. Está junto a nosotros don José Antonio Aruquipa, quien nos visita después de hace algún tiempo. También está junto a nosotros el exdiputado nacional, exdirector de autonomías de la gobernación paceña, don Fabián Yaxic. Y finalmente el analista orureño Joshua Bellot. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Iniciamos con usted, don José Antonio Aruquipa. Respecto al primer punto, ¿qué consideraciones existe en torno a este proyecto de ley? Lo habíamos manifestado, de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, tomando en cuenta las observaciones que ya han sido dadas a conocer, no solamente por legisladores de oposición, sino también ya por distintos sectores. Por ejemplo, hay esa preocupación expresada por el gremio de la prensa. Adelante, don José Antonio Aruquipa. Muchas gracias, estimado José Luis.
a través suyo, por intermedio de su persona, un saludo cordial a los distinguidos colegas panelistas, a Fabián, es un gusto volverlo a ver después de algún tiempo, a Joshua, a quien le pedimos permiso antes de empezar esta grabación para poder apelar al tuteo, para evitar los formalismos del usteo, y sobre todo a la amplia audiencia de la radio panamericana adentro y fuera del país. Espero que estas palabras lleguen a los hogares de nuestras y nuestros compatriotas en un ambiente de paz, de convivencia pacífica, que estas palabras los encuentren protegidos por la bendición de Dios, en muy buen estado de salud en esta etapa tan dura que nos toca vivir en plena pandemia. Comenzaremos absolviendo la primera pregunta, estimado José Luis, haciendo una aclaración, que es de forma, pero es necesario plantearla, y seguramente esto lo puede corroborar Fabián, que tiene experiencia legislativa. Hablamos de un anteproyecto de ley. Esa es en la nomenclatura de la técnica legislativa se denomina anteproyecto de ley a cualquier iniciativa legislativa que procede del órgano ejecutivo. Cuando la iniciativa legislativa surge de la Asamblea Legislativa, recién hablamos de un proyecto de ley. De todos modos, el anteproyecto y el proyecto de ley, en este caso, denominado de legitimación de ganancias ilícitas, esta iniciativa para fortalecer la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, es solamente un planteamiento. Todavía no ha sido aprobado, está en su etapa de debate en la Asamblea Legislativa, y por tanto, como decía el presidente de la Cámara de Diputados, como daba a entender el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, esta iniciativa normativa no está todavía aprobada, no está escrita en piedra, y es sujeto de debate, consensos, modificaciones. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es necesario advertir que ante la interpretación apresurada de uno de sus artículos ha surgido una voz de alerta, ¿no? Esta advertencia de que esta normativa, que a propósito obedece a un compromiso del Estado con la comunidad internacional para diseñar una estrategia de lucha contra el delito transnacional que persigue la legitimación de ganancias ilícitas que proceden de delitos también transnacionales, tráfico de armas, narcotráfico, etc. Esta iniciativa internacional le pide a nuestro país, junto a otros estados, actualizar, reforzar su normativa interna para perseguir este delito. Y esta propuesta, esta iniciativa legislativa, es concordante con varios otros avances en la economía jurídica boliviana. Hablamos, por ejemplo, del fortalecimiento de la ley de lucha contra la corrupción, recientemente aprobada en la ley Marcelo Quiroga, que establece ahora nuevos mecanismos para fortalecer esta política pública de cero tolerancia a la corrupción. Entre paréntesis, por ejemplo, esta última ley que menciono permite ahora procesar, sancionar penalmente delitos de prevaricato, incluso de fiscales. También se ha aprobado con esta ley la sanción y el proceso penal en rebeldía. Anteriormente se recurría a la acción de fuga del país para evitar el avance de la justicia. Ahora no, ahora el Estado puede perseguir un delito y buscar una sanción cuando existen hechos flagrantes de corrupción, aún pese a esta estratagema de fugar del país para evitar el avance de la justicia. Entonces, decía, existe una alarma injustificada. ¿Por qué? Porque se toma el contenido de un artículo, el artículo propuesto, el artículo número 11, para advertir que está en peligro el secreto en materia de imprenta. Y es mejor siempre esclarecer las cosas con la documentación en la mano.
Yo tengo abierta frente a mí la Constitución Política del Estado. Y no me voy a referir a los artículos 106 y 107 que garantizan la libertad de expresión, la libertad de prensa e incluso reconocen la ley de imprenta, que son avances muy importantes que hemos logrado con la Constitución, esta Constitución del año 2009, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Me voy a referir al artículo 130. El artículo 130 dice claramente, está relacionado a la acción de protección de privacidad. Nuestra Constitución establece, reconoce varias acciones que permiten reforzar las garantías constitucionales que tenemos. La acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción popular, y la acción de protección de privacidad, se utiliza cuando el ciudadano quiere tener acceso a algún dato o eliminar algún dato que esté en poder del Estado o de alguna entidad privada. ¿Qué nos dice el parágrafo segundo del artículo 130? Dice textualmente: la acción de protección de privacidad no procederá para levantar el secreto en materia de prensa. Este artículo ha sido introducido en la Constitución Política del Estado precisamente para proteger este atributo, este privilegio que se tiene en el ejercicio del periodismo. Entonces, un anteproyecto de ley que está siendo debatido, ninguna ley en realidad puede violar este precepto, esta garantía constitucional. Está protegida por la Constitución. Está protegido por la Constitución el secreto en materia de prensa. ¿Qué quiere decir esto para la gente que nos está escuchando, José Luis? Hablemos desde la experiencia de periodistas. El periodista tiene acceso a muchas fuentes en su relación laboral y tiene el privilegio de no revelar la fuente. Y este privilegio, como acabo de demostrarlo, está protegido por la Constitución Política del Estado. Primera aclaración. En segundo lugar, es necesario establecer que en la coyuntura política actual se confunde deliberadamente la libertad de empresa con la libertad de prensa. ¿A qué me refiero? Se utiliza la libertad de prensa para defender la libertad de empresas periodísticas, de empresas mediáticas, cuyos propietarios ejercen una actividad político-empresarial detrás de esta libertad protegida por la Constitución Política del Estado, que es la libertad de prensa. ¿Y qué tenemos como resultado de esta distorsión del uso de la libertad de prensa con intereses que se esconden detrás de la libertad de empresa, de algunos dueños de medios de comunicación que utilizan los medios de comunicación con intereses políticos? Por un lado, una distorsión de lo que hay que preservar y cuidar como baluarte, como valor principal de una democracia, la libertad de expresión, que no es solamente patrimonio de las y los periodistas. La libertad de expresión es un patrimonio de cada ciudadano, y es un parámetro para medir las credenciales democráticas de cualquier país. Cuando hay libertad de expresión, el país es democrático, porque existe la posibilidad de debatir, de consensuar, de discutir y de lograr acuerdos en un proceso de entendimiento mutuo. ¿Por qué digo distorsión? Porque al utilizar la libertad de empresa con fines políticos y disfrazarla de libertad de prensa, se afecta a quienes utilizan en el ejercicio de su profesión la libertad de expresión y la libertad de prensa, los periodistas. Se escucha mucho estas voces de alarma, decía, por ejemplo, de advertencia de que estamos en un estado autoritario, de que no hay libertad de expresión, de que hay persecución, que hay muchos casos de agresiones de periodistas, entre comillas, etc. Pero no se habla, por ejemplo, de la situación real, laboral, en la que viven nuestros colegas periodistas.
¿De dónde vienen las verdaderas agresiones al ejercicio del periodismo? ¿Del Estado o de la empresa? ¿Cómo está la situación laboral de muchos de nuestros colegas periodistas? Se pagan aportes en AFPs. Yo veo en el ejercicio diario de la profesión que algunos colegas, por ejemplo, han sido empujados hacia lo que yo llamaría la polifuncionalidad. Periodistas que tienen que grabar, que tienen que editar, transmitir en vivo, tomar fotografías, tomar la declaración y redactar el artículo. Y periodistas que han tenido que aceptar que sus sueldos sean disminuidos, que sus beneficios sean excluidos. Si queremos proteger la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo, creo que hay que comenzar a destapar las verdaderas fuentes que afectan el ejercicio de esta linda, noble, digna profesión. Se habla mucho de estos casos recientes de agresiones que se contabilizan de manera generalizada, y se lo hace lamentablemente con un sesgo parcializado e interesado. Cuando hay una agresión o una denuncia de una agresión a un periodista en cierta circunstancia y se sospecha o se tiene un antecedente de que esta agresión estuviera involucrada en esta agresión alguna persona o algún grupo, una organización social vinculada al movimiento al socialismo, se difunde la noticia masivamente, ¿no? Periodista agredido por grupos de choque afines al MAS, entre comillas. Pero cuando, como el día de ayer, por ejemplo, un periodista del canal estatal es agredido en medio de varias agresiones contra nuestros símbolos patrios, contra nuestras autoridades, en el acto principal de Santa Cruz, vaya y pase, la denuncia no se escucha. O sea, se amplifica la denuncia cuando el periodista posiblemente haya sido agredido por alguien vinculado, afín al MAS. Pero si es de un medio estatal, no importa, ¿no? Y esto es importante porque es necesario siempre mantener los datos en la memoria, tener los antecedentes objetivamente corroborados para medir adecuadamente la constatación de si existe o no libertad de expresión en Bolivia. Si queremos hablar de agresiones sistemáticas, como se está mencionando, habría que hablar, por ejemplo, del caso del periodista argentino Sebastián Moro, muerto durante el golpe de Estado, o el caso de periodistas de Bolivia TV, de Canal 9, que fueron obligados a suspender sus emisiones. El caso lamentable, por ejemplo, de Adair Pinto, periodista de Radio Potencia Dinámica, que casi muere acuchillado por un integrante de Resistencia Juvenil Cochala. El caso de este joven Mauricio Jara, presentado después de un gran operativo policial durante el gobierno de facto, acusado de actividades terroristas, cuando lo único que hizo fue abrir grupos en Facebook para denunciar los abusos del gobierno de facto. Y el otro caso más lamentable, ¿no? De nuestro colega José Aramayo, el 9 de noviembre de 2019, en pleno golpe de Estado. Fue atado a un árbol por una verdadera turba de agresores y estuvo a punto de perder la vida, casi lo linchan. Esas son las agresiones sistemáticas contra la libertad de expresión. Esta distorsión, ya voy terminando, sufre también otro efecto de la utilización política de la libertad de expresión. La suplantación del digno oficio, de la digna profesión del periodismo por actores políticos, que abren espacios en redes sociales, se presentan como periodistas y utilizan la libertad de expresión para incurrir en un abuso de la difamación. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la difamación. Y estos actores políticos que se presentan con disfraz de periodista incurren en esta difamación con intereses políticos. ¿Existe libertad de expresión en Bolivia? Por supuesto, está garantizada. No solamente por la Constitución, sino verificada por el ejercicio diario
del intercambio de espacios de debate, espacios de emisión de ideas en uno u otro sentido, con total libertad. Muy bien, muchas gracias le damos a don José Antonio Aruquipa. ¿Qué dice usted, don Fabián Jaksic, respecto a este primer punto, haciendo referencia precisamente a los alcances de este proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas y sus efectos, sobre todo en el caso de la prensa, en función también de lo que mencionó don José Antonio Aruquipa, que dicho sea de paso, no estuvo vinculado también con la actividad periodística? Adelante, don Fabián Jaksic. Sí, gracias, muy buenas tardes a todos, a los panelistas que me acompañan hoy, a José Antonio, a Joshua, y por supuesto a nuestro anfitrión, a José Luis, y un saludo especial. El día de ayer han estado de fiesta en Pando, en Santa Cruz, así que un saludo a estas tierras lindas, cálidas de Santa Cruz de Pando. Bueno, no voy a hablar sobre los medios de comunicación porque no es el tema, ¿no? El tema es este proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas. Un artículo está referido de los 50 y tantos que tiene este proyecto, que ha sido aprobado ya, entiendo, en la Cámara de Diputados y que está pasando a revisión a la Cámara de Senadores. Y como sabemos, los revisores son ratificadores, en realidad, ¿no? Ya con la experiencia que se ha tenido en esta Asamblea Legislativa, muy poco es lo que revisan, a no ser que haya un debate en opinión pública que obligue a una efectiva revisión. Entonces estamos en un proyecto en marcha, en su aprobación en la Asamblea. Y para orientar a los radioescuchas, ¿de qué se trata este tema? Es un proyecto con un nombre rimbombante tratado para prevenir, para investigar, para procesar y para sancionar delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo, pero además para la prevención contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales. Lo primero que me llama la atención es una mezcla de cosas, ¿no? O sea, parece que estuvieran relacionados ya de antemano las actividades ilícitas necesariamente a terrorismo o a temas de armas, no tráfico de armas. Puede ser que haya una relación. El ámbito de aplicación, esto es importante que sepa la opinión pública, es para todas las instituciones públicas, privadas y para todo el mundo, personas naturales y o jurídicas. No es solamente el tema de prensa, si cualquier ciudadano puede estar sometido a esta investigación y a las atribuciones que se le otorgan en este proyecto de ley a esta unidad de investigación financiera, que va a ser una gran comisaría donde se le está transfiriendo importantes atribuciones que van a determinar una acción penal, de determinar líneas de acción investigativa, de prevención y de detección de operaciones de este tipo, de legitimación de ganancias ilícitas. Van a ser inteligencia, me imagino que inspirados en lo que pasó con el ex ministro de la señora Yanine Áñez, ¿no? Que fue una entidad muy parecida a esta que investigó, ¿no? Y detectó irregularidades, que es lo que no tenemos en el país, y aparentemente con este proyecto de ley se quiere subsanar esa fragilidad estatal de no contar con un ente especializado en investigación financiera, en lavado de dinero, para entrar en el lenguaje más popular. Se trata de eso. Y claro, se le dan atribuciones importantes a esta unidad que va a estar sin duda con este tipo de facultades, de pedir reportes, de emitir recomendaciones, de instructivos a estos que le llaman sujetos obligados, que es básicamente casi todo el mundo. Vamos a ver enseguida quiénes son estos sujetos obligados. Va a poder congelar fondos, una atribución directa sin pasar por ningún
estrado judicial. Es decir, se le está dando atribuciones importantes para un asunto tan delicado como este. En el caso de la prensa, este artículo específico, excepción de secreto y confidencialidad se llama, hay una redacción un poquito, me parece, complicada y que ha generado esta susceptibilidad especialmente en los medios de comunicación y que tiene que ver con la primera afirmación de que no se podrá invocar secreto profesional. Entonces esto es muy genérico y secreto profesional es pues el secreto de la prensa, ¿no? La fuente y tantas otras cosas que marcan esta privacidad que alucía en la Constitución José Antonio. Entonces, esta redacción parecería que es tan amplia que, lógicamente, una autoridad de este tipo que se le está dando tremendas facultades, no va a ser óbice para pedir a cualquier periodista que de ninguna manera puede invocar ningún tipo de secreto profesional. Ese pues es el riesgo, yo creo que por ahí viene la susceptibilidad de que se podría violar este secreto de la fuente, de develar la fuente, que ha sido una intención de varios gobiernos, ¿no? El presidido por el expresidente Evo Morales intentó hacer lo propio en varias disposiciones, ¿no? De violar esta disposición, o jueces, ¿no? Tentados a activar esto, pero en este caso una autoridad de este tipo, la Autoridad de Investigación Financiera, podría invocar precisamente a este hecho de que no se puede invocar secreto profesional en ningún caso. Parecería ser la redacción que quizá tendría que ajustarse y modificarse para atender esta preocupación de los medios de comunicación. El sujeto obligatorio, obligado en realidad, como dice el proyecto de ley, para el cumplimiento de esta norma, es toda persona natural o jurídica, pública, privada. Por tanto, todos los radioescuchas hoy día van a estar sujetos a esta fiscalización. Y hay un artículo que me llamó mucho la atención en este proyecto de ley. ¿Quiénes tienen, dice, el deber de remitir información a requerimiento de esta unidad? Y da un listado de entidades, de actividades comerciales y no comerciales que podrían estar sujetas a ser requeridas de esta información para posibles reportes de operaciones sospechosas de blanqueo de dinero o de actividades ilícitas, de legitimación de ganancias ilícitas. Y el listado es interesante: comercializador de inmuebles y muebles, de obras de arte, armas de fuego, bueno, esa tiene más relación, hoteles, servicios de turismo, agencias de viaje, servicios educativos y de formación, que tiene que ver mucho con este tema, pero es un listado medio raro que imagino que debe estar en las normativas internacionales, que las desconozco, pero además hay un inciso interesante, que son todas las asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, religiosas. Bueno, le van a pedir al curita, ¿no? En todo el país que informe por posibles operaciones sospechosas. ¿Quién define qué es una operación sospechosa? Que sean de las sectas también, ¿no? ¿Hay qué? No, seguramente. Toda organización religiosa, de creencia espiritual, toda denuncia. Es complicado, no es un tema fácil, ¿no? Y claro, ¿dónde están los problemas? ¿Por qué la gente se preocupa de este tipo de normas en un Estado moderno, en un Estado institucionalizado? No sería mucho problema, porque es necesario una norma de estas. A mí no me preocupa en lo personal. Quienes deberían estar preocupados, gente del Chapare, ¿no? Y que no esté en el listado. Extrañamente aquí yo no veo cocaleros, por ejemplo, ¿no? Casi el 100% de la hoja de coca que se produce en el Chapare va a actividad ilícita. No está. Ojalá, me imagino que esta autoridad va a recurrir a esta actividad, que creo que es una de las más grandes en términos de actividad ilícita, por lo menos en el país, y algunas otras informales, pero está muy ligada a temas de narcotráfico, ¿no? Que debería estar quizá en este listado, pero bueno, habrá que ver cómo se afecta a sectores informales de esta economía que están en el circuito de la ilegalidad, y esa básicamente está centrada en el trópico de Cochabamba. Todas estas personas que se han mencionado tienen que informar de oficio, dice, ya les pasa una obligación, ¿no?
los curitas, las ONGs, las universidades, las escuelas, los institutos de oficio, ¿no? Van a tener que informar de actividades, operaciones sospechosas. Donde sí hay confidencialidad absoluta es en el artículo 21 al revés. Es decir, se exige, como es lógico, una norma de este tipo, donde hay una confidencialidad fuerte, es precisamente en el uso de esta información, que goza de una inviolabilidad del secreto, como tiene que ser en este tipo de normativas. La innovación en esto tiene que ver con el modus operandi, ¿no? Aquí se introducen técnicas de investigación que va a tener esta unidad especial, agentes encubiertos, entrega vigilada, compensación económica a informantes, colaboradores eficaces, le llaman, hay varias disposiciones interesantes. Pero en el fondo, ¿cuál es la susceptibilidad general? Esto va y pasa en un Estado, como decía, institucionalizado, donde hay un sistema judicial independiente, donde todos confiamos en la justicia, y en nuestro país lamentablemente no sucede eso. Y claro, peor, si vamos a tener ahora un comisario, ¿no? ¿A quién lo nombrarán como comisario de esta unidad de investigación financiera que va a ser todopoderosa por las susceptibilidades que genera hoy la falta de separación de poderes, falta de independencia en el órgano judicial, aunque haya un articulito que quizá nos puede dejar tranquilos, que dice que la unidad de investigación financiera desempeña sus funciones de forma técnica y autónoma, sin influencia e injerencia política o gubernamental. Ese es el sueño de todos, de que en todo el órgano judicial, en todo el sistema judicial, se aplique este articulado, que sean realmente autónomos, que sea una entidad profesional, técnica, sin influencia e interferencia política o gubernamental. Y ahí están mis sospechas, porque lamentablemente estamos en un país donde tenemos un régimen ya de larga data que se ha empezado a acostumbrar a hacer todo lo contrario, a evitar la autonomía y proceder a influencias e interferencias políticas gubernamentales en toda entidad, en el órgano judicial, en el Ministerio Público, y bueno, todo el mundo preocupados porque nada raro que hagan caso omiso pues a este inciso que es alentador, pero que creemos de que no se va a cumplir y que puede haber el riesgo nomás de esta injerencia estatal en una unidad tan interesante, tan importante como esta, para no solamente luchar contra estas actividades ilícitas, esta legitimación de ganancias ilícitas, sino también para otros fines. Ojalá no sea así, porque vamos a tener un comisario con harto poder para hacer investigaciones, para solicitar, para hacer recomendaciones, para procesar a quienes incurran en este tipo de delitos. Es la preocupación en un Estado donde no hay pues garantía procesal de nada, ¿no? Y claro, no nos garantiza a nadie que esta unidad incurra también en los mismos defectos que incurren hoy día el Ministerio Público, hoy día el Tribunal Constitucional, hoy día el órgano judicial. Prácticamente todos están corroídos con la injerencia política, influencia e interferencia política gubernamental. Ese es el mayor peligro en todo esto. Muy bien, le agradecemos a don Fabián Yaksic. Le damos la palabra ahora al analista Joshua Bellot para que pueda dar cuenta de este primer punto en el programa, tomando en cuenta también lo que ya se ha mencionado de parte de los otros invitados. Adelante, don Joshua Bellot. Gracias, José Luis, muy buenas tardes. Primero hacer llegar un saludo afectuoso a tu persona, a Panamericana, y claro, como no, a los panelistas que nos acompañan, a José Antonio Aruquipa y a Fabián Yaksic, que es un agrado poder compartir unos minutos. Y por supuesto también permítanme felicitar a Pando, a Santa Cruz. Es realmente una alegría poder recordar días pues como estos en los que la historia ha marcado como un evento trascendental para la vida de nuestros pueblos. Así que mil felicidades. Bueno, a ver, el tema en realidad, un poco ya Fabián Yaksic lo ha desmenuzado en términos de los artículos, y claro, pero el zoom de todo esto, la esencia del problema tiene que ver con la libertad, ¿no?
Pero no solo tiene que ver con la libertad, sino también tiene que ver con ese poder excesivo del Estado. ¿No? Vivimos con un Estado, una administración del Estado totalmente centralizada. Muchos dicen el Estado somos todos, pero yo siempre me he preguntado lo mismo y me he respondido y he dicho, pues no, el Estado no somos todos, el Estado son una pequeña élite que administra ese Estado, una élite centralizada, todopoderosa, que necesita y requiere un totalitarismo en cuanto al poder. Lamentablemente, en ese tipo de sistema político vive Bolivia ya desde hace varios años. No estoy hablando solo de los últimos 15 años, sino que nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? A un totalitarismo, a una élite que gobierna en representación de los bolivianos, y a una élite a la que lamentablemente la mayoría de la población cree que le debe hasta reverencia, ¿no? Y esto se da en todos los ámbitos, ¿no? Seguramente hacemos un trámite en la alcaldía o en la gobernación, algún amigo nos agiliza un poquito el trámite, le quedamos muy agradecidos pensando en que nos ha hecho un favor, sin saber que es un servidor público, ¿no? Una autoridad entrega una obra pública y es el Dios Todopoderoso, le ponemos una guirnalda, le hacemos reverencia, ella nos había hecho un favor, ¿no? Lamentablemente esa es la mentalidad que hay que cambiar en Bolivia, por supuesto fuera de la institucionalidad que básicamente no existe, y por supuesto esa institucionalidad inexistente hace que haya problemas no solamente de este excesivo poder, sino también de clientelismo, de corrupción, ¿no? Esos son los problemas que lamentablemente no los venimos solucionando desde hace muchos años, desde hace varias décadas atrás, y por qué no decirlo desde el inicio de la República de Bolivia. Nos encontramos con un proyecto de ley, y no es la primera vez, que realmente quiere pues violar estas libertades, quiere violar estos derechos que tenemos los bolivianos, y no solamente los bolivianos, sino también pues en realidad el mundo entero, porque existen convenios internacionales. Ya sabemos que para saber que no hay derecho a la reelección tienen que venir un gringo a decirnos que no hay, y recién nos enteramos que no hay, entre comillas, ¿no? Porque en realidad todos sabíamos que no había ese derecho a la reelección. Lo mismo pasa con la confidencialidad, lo mismo pasa con el secreto profesional. Yo me pregunto, y los ciudadanos desconfiamos de la justicia en general, y creo que no hay nadie que confíe en la justicia en Bolivia. Ahora pues yo no voy a poder confiar ni siquiera en mi propio abogado, ¿no? ¿Cómo yo le voy a pasar los papeles de mi casa a mi abogado si va a ser un sujeto obligado porque él se ha enemistado con alguien del gobierno y alguien del gobierno le ha dicho a su amiguito de la UIF, hermano, ahí hay ganancia ilícita, cuidado, este amigo tiene una casa? Bueno, van donde el abogado, es sujeto obligado, le pasa la información de la casa, entonces yo no voy a poder confiar ni en mi abogado. Algo que no citó Fabián Yazic, también está la parte notarial, ¿no? Los notarios son los que preservan los secretos de las personas, porque ahí se hacen pues transacciones, hay propiedades de cada uno, hay convenios institucionales, hay convenios con particulares, y obviamente tampoco voy a poder confiar en el notario. Y no es la primera vez que el gobierno intenta perforar esta parte de los notarios, ¿no? Ya con otras leyes ha intentado hacer y contar con toda la información notarial, y por supuesto también de derechos reales, que también está en esta ley. Entonces, como decía Fabián, sí, no vamos a poder confiar ni en el cura, porque en el cura, pues acudimos al cura para confesarnos, pero si es un sujeto obligado, va a tener que dar la información, si no estaría cometiendo un delito. Y claro, se puede decir todo esto en tono de broma, pero así está redactado, y es así que viola los principios fundamentales democráticos, los principios fundamentales de los derechos humanos. Muy importante, la propiedad privada. Y es muy complicado, obviamente, hablar de estos temas en un estado donde primero no hay institucionalidad y tampoco hay leyes que puedan ordenar la convivencia incluso económica de las personas. Quiero dar algunos ejemplos
para esto que me parecen muy importantes, ¿no? Y yo vengo de Oruro, y en Oruro pues es una tierra que ha aprendido a vivir del comercio, porque no le ha quedado otra, es su medio de supervivencia, estamos cerca a las fronteras, hemos aprovechado nuestras habilidades, y bueno, entonces yo tengo un amigo que tiene una linda casa, es un comerciante y trae todo legal. Pero lamentablemente, como todos son muy envidiosos, entonces viene el vecino y dice, este señor tiene una casa, ¿de dónde habrá sacado? Es comerciante, no sé qué ha hecho. Entonces lo denuncia ante la UIF y van y piden la información de su casa y le piden que pueda él justificar la compra de su casa con algún papel. Claro, va a tener la minuta de compra donde está el precio y para justificar va a decir yo soy comerciante. Y un comerciante no da factura. ¿Cómo puede justificar sus ingresos un comerciante totalmente legal para justificar que se ha comprado una casa? Claro, no hay universalización de facturas, el comercio es informal, el 80% de la economía es informal, entonces no hay forma lícita de poder justificar las ganancias. Y entonces, pues, ya ese señor habrá cometido un delito, seguramente le quitarán la casa y va a ocurrir todo esto. Vámonos más allá y a casos más extremos. Hay otro comerciante al lado de este amigo que, aparte de ser comerciante, o bueno, es comerciante, pero lo hace ilícitamente, trae contrabando. Y creo que aquí hay que diferenciar o aclarar algo a la opinión pública, ¿no? Uno es contrabandista porque quiere o porque tiene los incentivos para hacerlo. Y perdón que lo diga así de esta manera, pero en Bolivia hay contrabandistas primero porque hay demanda para traer importaciones. Segundo, porque el incentivo al contrabando es mayor que el incentivo a la legalidad. Entonces el Estado no se ha enterado que el mercado va más allá de las regulaciones cuando las regulaciones están mal hechas. Por ejemplo, si se bajarían los aranceles, pues seguramente un comerciante tendrá un incentivo a traer la mercadería en términos legales. E incluso estoy seguro que el Estado podría tener mayores ganancias o ingresos por impuestos reduciendo los aranceles de importación porque está permitiendo que el mercado funcione. Entonces no es precisamente culpa de los ciudadanos muchas veces cometer algunas ilegalidades. No estoy justificando con esto, por favor no se malentienda, no estoy justificando hechos ilícitos, pero el Estado tiene la obligación de saber cómo funciona el mercado y no puede anteponerse a él. Esto nos hace notar algo muy importante: no se puede presumir la culpabilidad, y eso es lo que se está haciendo con esta ley. Creo que ese es el mayor principio que se está violando. No es posible que a mí me crean culpable antes de haberme juzgado. Ya han allanado mi casa, ya han pedido los papeles y resulta que después de las investigaciones no había sido culpable, pero bueno, ya me han juzgado. Entonces, en vez de presumir inocencia, estamos presumiendo culpabilidad. Y qué pena que mencionen y digan que esta es una ley estándar a nivel internacional. Yo no creo que a nivel internacional pues permitan este tipo de atropellos a la ciudadanía en general. Pero lamentablemente el Estado se ha acostumbrado ya a hacer eso. Yo les doy, ya hablando así un poco de anécdotas y de otros ejemplos, les doy un ejemplo que yo he vivido. No voy a decir el nombre del banco, pero hace unos 5 o 6 años yo tenía una cuentita en un banco y me pidieron pues que llene un formulario para que yo diga de dónde había obtenido ese dinero de la cuenta. Y yo le dije, como el gerente era mi amigo, hermano, por favor, o sea, creo que estás bromeando. Y me dice, no, esto me ha pedido la ASFI y tú tienes que llenar este formulario. Y le he dicho, no lo voy a hacer. Pasaron 2 semanas, me volvieron a llamar y me dijeron, si no llena el formulario, le vamos a cerrar la cuenta. Y yo les dije, por favor, ciérrenla. Me pedían información de dónde había sacado ese dinero, información de mis familiares. Y yo dije, no lo voy a hacer, cerré la cuenta, me fui y bueno, saqué los 200 bolivianos que tenía en la cuenta. 200 bolivianos, ese era el gran problema de ver de dónde había sacado ese dinero. Entonces esto ya ha venido ocurriendo en el país y lamentablemente el gran problema de todo esto, y creo que el problema central,
Es lo que había mencionado en un principio, el excesivo poder del Estado y, para ser más específico, el excesivo poder de los que administran el Estado, de esa pequeña élite que administra el Estado, que va a menoscabar los principios de propiedad privada, los principios de libertad, el secreto profesional, el secreto a la privacidad y, por supuesto, violará los derechos humanos básicos de toda la ciudadanía. Y por último, quiero redondear con la idea que también la he mencionado un poco en términos generales, por el hecho de que el mercado es una realidad y el Estado no puede sobreregular el mercado, no puede detener la actividad económica. Y lamentablemente en el país nos hemos acostumbrado en todos los ámbitos a que ese Estado todopoderoso pues entre a los negocios, impida los negocios de las personas, imponga normativa para supuestamente regular, y lo único que hace en realidad es ensuciar ese mercado, hacer que no asigne adecuadamente los recursos. Y ese gobierno entonces cuyo papel es que haya un bienestar en la sociedad, cuyo papel es que se satisfagan las necesidades de las personas, termina haciendo todo lo contrario. Y por supuesto, ¿quién confía en ese gobierno? ¿Quién confía en esa élite? ¿Quién confía en la justicia? Por supuesto que hay desconfianza, y por eso debemos tener cuidado, y por eso muchos sectores en Bolivia están pues en alerta. ¿Quién va a nombrar al zar de la UIF? Porque ya no sé ni cómo nombrarlo, ¿no? ¿Quién va a nombrar a esa persona todopoderoso que va a poder entrar a tu casa, que va a poder entrar a tu negocio, que va a poder entrar a tu comercio, que va a poder entrar a tu vida, y seguramente van a saber hasta el color de tus calzoncillos? O sea, realmente creo que estamos en un momento de alerta, donde lamentablemente el país, en vez de avanzar, parece que está retrocediendo. Tenemos los últimos lugares en el ranking de libertades económicas, vivimos en un infierno fiscal, tenemos los más altos índices de corrupción a nivel internacional, y ahora pues vamos a ser conocidos seguramente por emitir una ley, y quiero corregir aquí, regularmente no hay debate en las leyes planteadas por el MAS, siempre se han aprobado así. Ahora, decía, vamos a ser conocidos por una ley que menoscaba los principios fundamentales de los derechos humanos, la democracia y la propiedad privada. Muy bien, le agradecemos a don Joshua Bellot. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto para establecer algunas puntualizaciones que seguramente existe de parte de nuestros invitados especiales de este fin de semana. Vamos a iniciar con usted, don José Antonio Aruquipa, pero le rogamos ya ir agilizando su participación en esta segunda ronda, quizá incorporar un elemento más. Hay ya algunos legisladores oficialistas que han mostrado cierta apertura, ¿no es cierto?, a establecer algunas correcciones, quizá ajustes a la redacción. Quizá ese sea el problema, ¿no? La redacción, la forma en cómo está planteado el documento que ha sido observado. Más aún cuando se hace referencia, por ejemplo, a otro tipo de normas que en el caso de la prensa, don José Antonio Aruquipa, usted lo decía, hay garantías para el secreto de fuente que están constitucionalizadas, pero en la redacción del artículo 11, por ejemplo, eso deja abierta otra situación. Quizás sea ese problema, la redacción. Adelante, don José Antonio Aruquipa. Gracias. Me ahorra un esfuerzo extra que tenía que hacer para despejar cualquier duda o susceptibilidad. Es comprensible que cuando no conoces un tema reacciones con susceptibilidad, con duda o hasta con temor, y lo mejor que se puede hacer es entrar al debate, conocer los detalles y aprovechar el ejercicio que nos da un Estado democrático para hacer conocer nuestros puntos de vista. Si un analista respetable como Joshua, permítame la apelación, Joshua, hace conocer sus observaciones, está ejerciendo aquello que precisamente hace notar que falta, la libertad.
la libertad de decir desconfío, no me convence, esto no lo acepto. Esa es la libertad. Pero también hay que utilizar los mecanismos que existen en un Estado democrático para modificar. En este caso, y quiero aprovechar la corrección que acaban de hacer, hablamos de un proyecto de ley, porque ya está en debate en la Asamblea Legislativa. Y sobre esta base que despeja la duda y la susceptibilidad, es necesario hacer algunas puntualizaciones, como decía José Luis. Primera puntualización: los agentes encubiertos, las remesas encubiertas, están vigentes en Bolivia desde el año 1999. Se han incorporado estos mecanismos de lucha contra el narcotráfico en el Código Procesal Penal. ¿Y cómo funciona la entrega vigilada? ¿Cómo funciona el agente encubierto? Estos son mecanismos de persecución al delito transnacional que se activan para introducir la investigación del Estado en organizaciones criminales transnacionales. Pero no es cualquier persona que va a hacer de agente encubierto para investigar al cura de la iglesia. No. El agente encubierto actúa solamente después de obtener una autorización judicial. Y solamente cuando el Ministerio Público, que es el agente que persigue, la institución que constitucionalmente tiene la atribución de la persecución penal, que es la institución que persigue el delito, cuando esta institución, cuando el fiscal constata indicios suficientes de que le permitan aseverar que existe un delito, solamente en esa ocasión, en ese momento, en esa circunstancia, se activan estos recursos que tiene el Estado para perseguir al delito. Y el Estado tiene que utilizar estos recursos, porque no puedes tampoco caer en el otro extremo, de dejar hacer y dejar pasar, y que viva el mercado, que administre nuestras vidas el mercado. Ese es un extremo que hay que también relativizarlo. Y en un Estado democrático también contemplar la necesidad que tiene la sociedad de protegerse ante estos delitos. Primera aclaración. Segunda aclaración: el derecho a la propiedad privada, así como el derecho al secreto en materia de imprenta, recuerdo lindos debates que teníamos con Fabián, está constitucionalizado. El artículo 56 de la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la propiedad. Textualmente, el parágrafo primero dice: toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre que ésta cumpla con una función social. Con este artículo hemos despejado una campaña negativa que se desplegó para argumentar que se iban a expropiar propiedades privadas, etc. Muy bien, está garantizado. El secreto bancario está protegido por la ley 393. Por eso es que nadie puede ingresar a su cuenta y averiguar cuánto dinero tiene usted. La unidad de investigación financiera puede acceder de dos formas a esta información. La primera es cuando el titular de la cuenta corriente, cuenta de caja de ahorros que tiene en el banco, autoriza voluntariamente eso. Ustedes deben acordarse que cuando antes del año 2019-2018 se inició una etapa de apertura voluntaria de estas cuentas, ¿no? Así como lo hizo Joshua, personalmente yo también les puedo contar, si me permiten, voluntariamente renuncié a esta atribución, a esta cualidad del secreto bancario. Es decir, mis cuentas están abiertas, porque lo hice voluntariamente. Y la otra condición es cuando existe una investigación motivada por una autoridad del Ministerio Público, con autorización también del órgano judicial. ¿Qué hacemos con estos delitos transnacionales?
Joshua hacía notar muy bien, ¿qué pasa con Bolivia si es que incurre en una suerte de violación de libertades, libertad de empresa, derecho a la propiedad, etcétera? En este caso, si no actualizamos nuestra estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el terrorismo, Bolivia va a retroceder. Para información de la gente que nos escucha, el año 2013, Bolivia logró salir de una lista negra por este grupo internacional de países que se llama el Grupo de Acciones Financieras, encargado de la lucha contra estos delitos transnacionales. Salimos de la lista negra y entramos a la lista gris oscura. Ahora se viene una nueva evaluación para ver si hemos actualizado nuestra normativa, nuestra estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Un sujeto obligado no es cualquier persona. En Roma se utilizaba el término latín obligatio para referir a la persona que tenía una ligación, viene de ligatio, de ligazón, un compromiso, una deuda con otra persona. Un sujeto obligado es alguien que es parte con probabilidad, después de una investigación del Ministerio Público, de una investigación, valga la redundancia, que tiene que ver con estos delitos que se investigan con esta ley. No es cualquier persona que va a ser un sujeto obligado, menos los periodistas. Y ya lo han explicado autoridades del sector de economía. Como esta ley persigue el lavado de dinero, me voy a prestar esa terminología de Fabián, tiene que activarse en los espacios de transacciones económicas a través de los cuales, según investigaciones estandarizadas, se incurre en esta práctica de legitimación de ganancias ilícitas. Ahora, ese es el objetivo, que es un objetivo yo creo que debe atenderse porque el Estado debe también, además de garantizar libertad, debe también garantizar seguridad. ¿Cómo podremos garantizar como Estado la libertad de empresa si no garantizamos la seguridad jurídica, la seguridad financiera? Debe haber una competencia libre entre empresarios, de eso debe encargarse el Estado, pero si no aplicamos normativa que persiga este delito, vamos a tener a nuestros empresarios, compatriotas, emprendedores, comerciantes de Oruro, compitiendo en desventaja con estas organizaciones criminales de lavado de dinero, y en una franja muy tenue, que pueden pasar cualquier rato a este tipo de ilícitos perseguidos internacionalmente. La última aclaración, y también me ayudaste en esto, José Luis. Hay una posición oficial de las autoridades del órgano legislativo, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Comisión de Constitución, para revisar estos artículos que provocan susceptibilidad, provocan desconfianza, y adecuar la ley de manera que podamos, como país y como Estado, que no va a dar paso, no va a ceder sus atribuciones al mercado, como Estado responsable, aprobar una norma adecuada a este objetivo estratégico. Esa es la única razón que impulsa la aprobación de esta norma. Muy bien, gracias don José Antonio Arequipa. ¿Cuáles son sus puntualizaciones, don Fabián Jaksic, con unos elementos más? Ya los gremiales también, por ejemplo, han anunciado, ¿no? La siguiente semana, desde el lunes, podrían iniciar algunas medidas de presión. Por suerte hay esa apertura, lo ratifica don José Antonio Arequipa, para revisar algunos artículos que son observados, pero lo hicieron ya los legisladores de oposición, sin ningún efecto, pero ahora cuando hay pronunciamiento de organizaciones, instituciones, recién hay apertura. ¿A qué se debe eso? ¿Es el juego legislativo, la dinámica permanente del legislativo? ¿Cómo ve también esos aspectos, por favor? Es que es la falta de institucionalidad en todos los niveles. La propia Asamblea Legislativa Plurinacional sufre de esta penosa institucionalidad, porque
todo proyecto de ley que, por la experiencia que se tiene en los últimos años especialmente, y esta no es la diferencia, es que son aprobados sin debate, sin deliberación. La propia oposición, yo creo que tiene demasiadas fragilidades, ¿no? Hacen gestión dentro del Congreso cuando ahí no tienen nada que hacer, ¿no? Ahí su opinión no sirve para nada. Son ignorados totalmente, porque ahí está el rodillo, pues, ¿no? Y si dicen algo interesante, los dejan hablar, y ahí murió. Yo creo que el Congreso tiene que abrirse a la ciudadanía. Todo proyecto de ley tiene que ser ampliamente difundido. Estamos en la era tecnológica. Por Dios, todos deberíamos tener un mecanismo de difusión. Ese derecho que hay del derecho a la información es fundamental cuando se tratan de proyectos de ley que van a afectar a la ciudadanía. Pero no hay esa tradición en la Asamblea, y la gente de la oposición ahí deben esforzarse en hacerles conocer sus observaciones, pero más bien yo les recomendaría a los ¿cuántos serán? 80 diputados, no sé cuántos, y senadores de la oposición, es que en vez de hacer un esfuerzo hacia adentro, hagan un esfuerzo hacia afuera, por lo menos ellos que se dediquen a difundir, de socializar mejor estos proyectos para que la comunidad se pronuncie y con presión de la opinión pública se logren algunos ajustes. Pero como dice José Antonio, parecería que todo lo que está escrito ya es suficiente garantía en nuestro país, y no es así, lamentablemente. José Antonio, no porque está en la Constitución ya es suficiente, cuando ya nos han dado muestras por demás de que el gobierno del MAS ha violado constantemente lo que está escrito, no lo respeta, nadie respeta la norma, la ley. Tenemos leyes maravillosas, como dice en el papel, pero nadie las cumple, y claro, y este parrafito que está acá, ¿quién lo va a hacer cumplir? Ese SAR de la unidad de investigación financiera, ¿quién será esa persona capísima que va a hacer cumplir este párrafo tercero del artículo 10 y desempeñar sus funciones de forma técnica y autónoma, sin influencia e interferencia política o gubernamental? ¿Batman? ¿San Francisco de Asís, el santo de los pobres? No hay ese tipo de personas que garanticen esto, porque el sistema que ha desplegado, ha desarrollado estos últimos años especialmente, hace todo lo contrario precisamente a este precepto que está escrito. ¿Y quién lo hará cumplir? Pues no, lo que menos va a haber esto, va a haber influencia e interferencia política, va a haber nomás sobre esta unidad, y ese es el temor de un Estado poco institucionalizado, y no vaya a ser que este puede ser el instrumento para que alguna autoridad, ex autoridad y influyente dirigente, yo no sé si masista, no sé si es masista o no masista, pero decía que el objetivo del MAS es quitarle a los ricos y darle a los pobres, ¿no? Esa es parece la nueva consigna, o sea, los nuevos Robin Hoods, ¿no? Robin Hoods postmodernos. Entonces yo no sé si esta unidad de investigaciones financieras va a ser el instrumento para eso, ¿no? A ver, ¿a qué ricos les van a quitar para darles a los pobres? No sé si será esa la intención, hurgando, siempre pensando mal, puede ser que le aciertes, ¿no? Pero está claro que aquí se requieren garantías para este tipo de temas que son bien delicados, que son muy complicados y que se pueden generar todo tipo de interpretaciones. Y por eso estos temas, más que estos temas de preocupación, este tipo de proyectos, yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo nacional hoy día para preocuparnos de un tema fundamental para que esto funcione. Este proyecto y cualquier otro proyecto que salga de la Asamblea, tiene que haber una profunda reforma al sistema judicial. Ya está de buen tamaño, ¿no? Yo creo que ese es el tema número 1, que hasta ahora no se debate. Todo esto no sería de nuestra preocupación si tuviéramos realmente un sistema judicial que no sea la red de extorsión y corrupción que se ha desarrollado en este último tiempo. Y eso es lo que se ha provocado en los últimos 10 años al menos. El órgano judicial es una red de extorsión y corrupción en el país, además en complicidad con la policía, con el Ministerio Público. Es decir, estamos al borde de un sistema definitivamente calamitoso, debe ser el peor en el mundo,
Y esta debería ser la preocupación, más que este tipo de proyectos de ley a los cuales podemos confiar o no, en la medida en que atengamos lo primero, y hoy día en el país sigue siendo lo primero y lo fundamental, esta agenda de renovación del sistema judicial, de una revolución moral, intelectual, institucional, de todo el sistema judicial, órgano judicial, tribunal constitucional, ministerio público, policía, bueno, todos los que tienen que ver con este tipo de situaciones, tienen que encararse de una vez y de manera seria esto, para que el día de mañana cualquier proyecto de ley podamos tener la confianza de lo que nos reclama José Antonio. Está constitucionalizado, está en la ley, pero los garantes de la Constitución, el Tribunal Constitucional, son los primeros en violarla, son los primeros en no darnos certezas y garantías procesales. Esto tenemos que superar para tratar este y cualquier otro proyecto de ley en el país. Muy bien, para finalizar las observaciones y puntualizaciones también, don Joshua Bellot haciendo referencia a este primer punto del programa. Gracias, José Luis. Primero, aclarar a José Antonio que yo no aperturé ninguna información de mi cuenta por mi propia cuenta. Me obligaron a hacerlo, ¿no? Y por eso tuve que cerrar mi cuenta. Entonces, lamentablemente decía, esto ha venido sucediendo ya en el país. Por supuesto, no soy el único con esta experiencia, sino varias personas han sufrido este mismo atropello, ¿no? Y yo quiero enfatizar un poco lo que decía Fabián respecto a la Constitución, ¿no? Sabemos pues que la Constitución está escrita ahí nomás, sabemos que el Tribunal Constitucional no resguarda la Constitución, a veces la interpreta, pero cuando quiere la modifica, ¿no? Y dice que está mal nuestra Constitución y permite una reelección como derecho humano, ya sabemos. Pero no es el único caso, ¿no? En realidad se dan muchos de estos casos. José Antonio mencionaba la propiedad privada y la función social, ¿no? ¿Según quién? Cuando les conviene, claro, a los gobernantes y a las élites gobernantes puede haber una función social, y cuando no, pues esto no sucede. Entonces, esos son los temores que tenemos los ciudadanos. ¿Lo ilícito debe atacarse por los resultados o por el origen? Creo que es una pregunta clave, ¿no? Hay un narcotraficante que se ha comprado una casita, la transacción está bien hecha y el dinero ha sido real, pero el origen de ese dinero es el que se debe discutir. Y la UIF va a atacar el resultado, va a atacar a la casa y a la propiedad privada, no va a atacar al origen. Ese es el otro gran problema de este tipo de proyectos de ley. El sujeto obligado, ligazón con el que ha cometido algún delito respecto a ganancias ilícitas. Mi esposa es un sujeto obligado. No va a tener derecho al silencio, porque como me quiere, no me quiere en la cárcel, pero como es un sujeto obligado, repito, no va a poder quedarse callada y va a cometer un delito porque la UIF le va a pedir información y bueno, entrará también en la cárcel. Y bueno, seguramente podrá ocurrir eso también con mi hermano, con mi señor padre o señora madre, ¿no? Entonces, si realmente creemos que existen todas esas garantías en la Constitución y en otras normas en el país, cambiemos pues la ley, ¿no? Esta ley que estamos debatiendo, mejoremos la redacción. Apertura de las autoridades legislativas, creo que está mal dicho, ¿no? Ellos no tienen que aperturar nada, ellos deben resguardar el derecho de los ciudadanos. No se les está pidiendo apertura, les está pidiendo que cumplan su función legislativa. Y si no, nuevamente debemos concluir que el Estado y la organización de nuestro Estado no tiene pues como principio resguardar los derechos, promover actividades económicas lícitas, resguardar la propiedad privada, nuestras libertades, sino parece que sus objetivos son totalmente distintos a lo que conviene el derecho internacional, a lo que tiene escrita nuestra legislación y seguramente
también está aprobado por el bien común y pues lo que todos los ciudadanos queremos, ¿no? Bienestar para nuestro Estado, bienestar para nuestras familias. Muy bien, muchas gracias, le damos a don Joshua Abellot. Vamos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con dos temas, el conflicto de Adepcoca y la marcha indígena. En el tema del conflicto de Adepcoca, a pesar de los hechos de violencia que se han registrado hace algunos días, donde también hubo excesos, se dice, contra periodistas, nuevamente los enfrentamientos entre cocaleros y efectivos policiales se han registrado este viernes en inmediaciones de la sede de la Asociación de Productores de Coca en Villa Fátima, en el cual se ha reportado también la quema de patrullas del módulo policial que se encuentra ubicado en el sector de Minaza. Y obviamente esto genera bastante preocupación porque incluso se había advertido, se había anunciado que había la posibilidad de generar escenarios de encuentro, auspiciados incluso por el vicepresidente David Choquehuanca. Y en el caso de la marcha indígena también hubo consideraciones importantes sobre sus características, sobre sus motivaciones, para mencionar algunos aspectos. ¿Qué decir frente a estos dos temas, dos aspectos, don José Antonio Aruquipa, sobre todo en el caso de Adepcoca? Es bastante complicada la situación. Gracias, José Luis. Amerita una concesión en mérito a la verdad. No insinué que Joshua había renunciado al secreto bancario, yo sí lo hice, y claro, el ejemplo que él menciona es general, ¿no? Siempre que vamos al banco nos preguntan, yo a veces enviaba algunas remesas al interior a mi papá, que en paz descanse, y me preguntaban, ¿para qué está? ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente del dinero? ¿No? ¿Y para qué es? Sí, no, pero te está hablando de montos pequeños. En fin, y esto funciona, es parte de nuestra realidad, es el sistema de control que tiene el sistema financiero. Vayamos al punto específico. Son dos temas que tenemos que abordar ahora, este de Adepcoca y el otro de la marcha indígena de las tierras bajas con dirección a el departamento, a la ciudad, mejor dicho, de Santa Cruz. Primero expresar los mejores auspicios, la mejor esperanza, o mejor dicho, la esperanza de que el diálogo convocado por el vicepresidente David Choquehuanca para el día de hoy se instale, y si ya está instalado, comience a rendir frutos. La mejor forma de resolver un conflicto entre partes que tienen posiciones adversas, diferentes, siempre va a ser, y eso funciona así en la democracia, a través del diálogo, la exposición de posiciones, argumentos, y dejar el enfrentamiento para buscar el entendimiento. Ahora, hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta en cuanto hace, por ejemplo, a el conflicto de Adepcoca. Esta es una institución con aproximadamente un poco más de 30 años de vigencia. Es una institución muy importante en el sector de los productores de hoja de coca de los Yungas de La Paz. Y por tanto tiene en su misma organización mecanismos de ejercicio, de liderazgo, de búsqueda de espacios de conducción de manera permanente. Esta es una institución que, si miramos un poco atrás, ha aportado mucho al debate político, al debate democrático, con liderazgos, con aportes, con posiciones de compañeros, compañeras, compatriotas de ese sector que surgen de esta efervescencia permanente de búsqueda de consolidación de intereses económicos, básicamente, políticos coyunturalmente, que es Adepcoca. Y aquí, al revisar esta historia institucional, tenemos que constatar también que Adepcoca tiene una obligación que surge de una ley
que establece que debe dar a conocer, transparentar ante el Estado la cantidad de afiliados que tiene, porque eso nos permite saber, por ejemplo, cuál es el nivel de ingresos que tiene ADEPCOCA por la distribución, o mejor dicho, entrega a cambio de un monto económico de los carnets, las licencias, las autorizaciones para venta de coca, que tienen que renovarse cada cierto tiempo. Aquí encontramos una fuente que justifica esta disputa de la conducción de ADEPCOCA. Supongamos que, como nos dicen fuentes extraoficiales, sean 40.000 afiliados. Hay que agarrar un bolígrafo y un papel en blanco y comenzar a multiplicar cuánto genera esa afiliación, no solamente por la distribución de autorizaciones. Una organización como ADEPCOCA genera otros ingresos, multas por atrasos, cuotas para una actividad, etcétera, ¿no? Ahí tenemos una fuente que justifica el nivel de disputa por acceder a la conducción de ADEPCOCA. Y la otra fuente es política. Obviamente, la representatividad de un conglomerado tan grande acarrea consigo no solamente un liderazgo sectorial, sino también una consolidación a mediano plazo de un liderazgo político. Y aquí entra en juego un elemento que hay que anotarlo, ¿no? Hay que hacerlo, hay que ponerlo en la mesa, hay que comentarle a la gente, a las personas que nos están escuchando. El tratamiento de cobertura, de presentación del conflicto de ADEPCOCA. Hace un momento hablábamos, por ejemplo, de la libertad de expresión, la responsabilidad, el trabajo del periodismo, y aquí vamos a notar cómo se presenta este conflicto, ¿no? Cuando surge un dirigente que es elegido en una justa electoral y aparece con una autoridad del Estado, es un afín al MAS. Y surge la crítica política, ¿no? El gobierno está copando las instituciones. Cuando lo que corresponde, volvemos a este debate del Estado y el mercado, es que el Estado establezca relaciones institucionales con todas las organizaciones sociales. ¿Cómo podría el Estado, un Estado que busca garantizar seguridad, un Estado benefactor, un Estado protector, un Estado eficiente, cómo podría canalizar necesidades de un sector tan importante como el de ADEPCOCA si es que no establece una relación mínimamente? Y estamos hablando de la hoja de coca, ¿no? Y aquí una aclaración, que bien que tocamos este tema. Se mencionó en esta mesa que casi el 100% de la coca que se produce en Bolivia va al narcotráfico. Hay que ver las cosas en perspectiva y también analizar esto con datos de mediciones científicas y objetivamente elaborados, ¿no? Según el mecanismo de medición de Naciones Unidas, Bolivia representaba hasta hace unos 2 años apenas el 15% de producción de coca a nivel mundial, después de Perú y mucho después de Colombia. Colombia es el primer productor de coca excedente que sí va al narcotráfico, porque en Colombia no hay consumo tradicional. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el 90% de la cocaína incautada en ese país procede de Colombia. Cierro el paréntesis solamente para aclarar el dato, porque, y aquí también quiero hacer una exhortación. La generalización, el argumento generalizante, en lugar de fortalecer la idea, genera confusión. He escuchado, por ejemplo, el Tribunal Constitucional no respeta la Constitución, o tal juez el órgano judicial viola la Constitución. Bueno, hay que decir cuándo, cómo, qué artículos. La Constitución está ahí, pero nadie la respeta. Sí, pero empecemos nosotros, porque de lo contrario es una actitud alejada de la responsabilidad que genera por lo menos confusión, y si no sensacionalismo, ¿no? Volvamos al punto del análisis. Entonces, se nos quiere presentar un conflicto
supuestamente digitado por intereses del gobierno, cuando es un conflicto de un sector que debe necesariamente establecer relaciones con el Estado, y quien está a cargo de el control de la producción, venta de una planta ancestral como es la coca, es el Ministerio de Gobierno, y por eso existe una relación institucional. Ahora, evidentemente, como esta organización es tan importante en su dinámica interna, económica, política, social, tan representativa en un sector como el de los productores de coca de los Yungas, tiene pues esta suerte de tensiones, de contradicciones internas que esperamos todos vayan a resolverse en esta mesa de diálogo. Dicho esto, quisiera comentar algunos aspectos relacionados a la marcha indígena de nuestros hermanos indígenas de tierras bajas, que ya han debido llegar en su totalidad a la ciudad de Santa Cruz. Escuchamos anteayer que ya un grupo había pisado la ciudad de Santa Cruz, pero al parecer en una suerte de cálculo de secuencias para posicionamiento mediático y generación de noticias y titulares, han retrasado la marcha para que lleguen después de los actos del 24 de septiembre, el día de ayer. Quizá no querían que lo que prepararon para el 24 de septiembre sea desplazado por el ingreso de indígenas de tierras bajas, y no querían una disputa de titulares, que un hecho le gane espacio a otro, y calcularon de esa manera quienes están organizando esta marcha. Llama la atención aquí varios temas, contradicciones e incoherencias. Por ejemplo, esta debe ser una de las primeras marchas, la primera marcha debe ser, que se moviliza ya más de 21 días, más de 3 semanas, casi un mes, sin un pliego petitorio. Van a presentar el pliego petitorio cuando aparezcan, según lo planificado, en la televisión. Será hoy día o tal vez el día domingo. Aquí hay un cálculo, ¿no?, para ver en qué momento se puede lograr un mayor impacto informativo, político. Además de eso, también llaman la atención ciertas contradicciones. Por ejemplo, quienes patrocinan esta marcha indígena son actores políticos, cívico-políticos, que en Santa Cruz, hace no más de un año, hace algunos meses, nos calificaron a los indígenas como bestias humanas. Entonces, un día dicen son bestias humanas y al otro, indígenas, vengan, hermanos, los vamos a recibir en Santa Cruz. Supuestamente, una de sus reivindicaciones que anuncian no los indígenas, sino estos actores políticos que impulsan esta marcha, es el reclamo, la protesta, la demanda contra los, entre comillas, avasallamientos. Pero si se quiere hacer eso, se puede empezar ya, podían haber empezado ya mucho antes en Santa Cruz, y resolver el problema de la tierra en pocas manos, y ahí sí hablaríamos de élites, querido Joshua. ¿Por qué no comienzan en Santa Cruz, por ejemplo, revirtiendo, poniendo a derecho la apropiación indebida de tierras a favor de la familia Marinkovic? Si quieren revisar los avasallamientos, empiecen por casa. Y otro contraste muy llamativo: marchan nuestros hermanos indígenas e inmediatamente se manifiestan, se incorporan en una suerte de utilización de nuestros hermanos, actores políticos, ¿no? Una senadora del departamento de Pando, que anuncia públicamente que se va a unir a la marcha para pedir el respeto a la propiedad privada. Es decir, nuestros hermanos indígenas están marchando y les voy a decir yo, porque no tienen pliego, yo les voy a decir cuando me incorpore a la marcha que deben defender la propiedad privada.
o un actor político también cruceño que dice los vamos a apadrinar. ¿Qué es eso? Los indígenas son guaguitas, no están en el total uso de sus facultades. Los indígenas ya no son objetos, son sujeto de la historia. Y lo peor, lo más lamentable, ¿no? En este escenario de supuesta recepción a los pueblos indígenas, observamos el día de ayer cómo estos grupos radicales, racistas, regionalistas, sacan a chicotazos a nuestros hermanos dirigentes de la CONAMAC, como nuestros símbolos, como la huipala, han sido arrancados de los arreglos florales, como han arriado la huipala que ha sido izada junto a la tricolor boliviana por el presidente en ejercicio del Estado Plurinacional de Bolivia, el hermano David Choquehuanca. Entonces, no hay una coherencia en esta supuesta posición de valoración de esta marcha indígena hacia Santa Cruz con lo que se dice y lo que se hace. Y el último apunte: no sabemos sus reivindicaciones, no sabemos su pliego petitorio, pero sí sabemos que viajan de Beni a Santa Cruz a reclamarle algo a Bolivia o al gobierno nacional. Supuestamente, supongamos que es así, porque no sabemos cuál es el pliego. Pero ¿por qué marchan del departamento del Beni hasta Santa Cruz? ¿Por qué no reclaman a la gobernación de Beni? Que Santa Cruz se está convirtiendo en una suerte de virreinato. Estamos retornando a los tiempos del feudalismo. Estas señales son más que preocupantes, son señales de un retorno a posiciones regionalistas, racistas contra los indígenas, que por un lado los chicotean, agravian los símbolos indígenas, y por otro lado los tratan de utilizar para un pliego petitorio que todavía no se ha conocido. Muy bien, muchas gracias, don José Antonio Arequipa. ¿Qué dice usted, don Fabián Yaxi, que respecto a este segundo punto, el tema de ADEPCOCA y la marcha indígena? En el primero, por ejemplo, se dijo que es bastante estructural, ¿no es cierto?, las razones, las causas del conflicto, y se hace referencia incluso a la última ley sobre las plantaciones de coca, asignándoles específicamente cantidades tanto a Cochabamba, a La Paz. Quizá haya sido, dice el detonante, ese tema. Es muy compleja la situación de ADEPCOCA, en qué contexto se desatan normalmente los conflictos en los yungas. Y tiene que ver con una disputa del producto más ligado al narcotráfico, que es la hoja de coca. Y reitero, informes de las Naciones Unidas, para no citar ninguna otra fuente sospechosa, da cuenta que casi el 100% de la hoja de coca que se produce en el trópico de Cochabamba, estoy aclarando, en el trópico de Cochabamba, va al narcotráfico, va a actividades ilícitas, le llaman, para no decir narcotráfico, ¿no? ¿Qué actividad ilícita hay con el tema del narcotráfico? Esa es una realidad que la estamos soslayando, que parece que no se la debate, porque se lanzó en algún momento para dispersar, evitar especulaciones. Por ejemplo, la necesidad de un referéndum, ¿no?, que establezca exactamente cuánta hoja de coca debería ir a la Acullico. Yo quisiera acullicar la hoja de coca, ¿no?, natural, y no encuentras en el mercado, ni siquiera la yungueña, no sé qué está pasando con la hoja de coca. Le estamos haciendo un daño terrible a esa propia tradición que caracteriza al conjunto del país. Pero además este conflicto está atravesado no solamente por esa problemática del Chapare versus los yungas, zonas tradicionales versus zonas excedentarias, bueno, todo un conflicto que data de muchos años atrás, décadas. Pero hoy día, y refiriéndome a lo que dice José Antonio, la relación del Estado con ADEPCOCA es
terrible lo que está haciendo el ministro de gobierno. Y me dirijo a él porque ha cometido dos crasos errores terribles que vamos a tener seguramente dificultades hacia adelante sobre el accionar de este ministro. El primero, y el gobierno tomó la decisión penosa de que el ministro de gobierno sea parte del alto mando policial. Si ya no solamente era como antes, que depende del ministerio de gobierno, ya eso era grave, ¿no? Porque el ministerio de gobierno incide sobre la policía y siempre lo ha hecho los últimos 10 años por lo menos, la está utilizando a la policía prácticamente como grupo de choque, ¿no? Y la policía está desinstitucionalizada, otra institución, en este caso la del Verde Olivo, absolutamente desinstitucional. Y peor, ahora que lo vamos a tener al ministro de gobierno como gran comisario, va a ser el gran comisario de la policía. Toda intervención policial a partir de la aprobación de esa ley es responsabilidad ahora directa en los operativos de este comisario, del ministro de gobierno. Pero además en este conflicto de Adecoca, en esta relación que dice José Antonio, no es ya una relación. Cuando este comisario, ministro de gobierno, sale en conferencia de prensa al lado del dirigente Arnoldo Alanes y lo reconoce. ¿Quién es el ministro de gobierno para estar reconociendo a dirigentes sociales? Ya es el colmo. Esta ya no es relación, José Antonio, del Estado con la Adecoca. Esta es subordinación absoluta, injerencia absoluta. Y parece que el ministro de gobierno ni lo conoce a este señor Arnaldo, pues no sabe ni con quién se han metido. Y esto es muy grave. Este es un elemento que está distorsionando, que está provocando mayor conflictualidad, y creo que hay que orientarlo mejor. Tal vez la inexperiencia de este ministro hace que cometan tremendos errores, y hoy día definitivamente los excesos policiales son responsabilidad del primer operador técnico de la policía, que es el comisario ministro de gobierno. Y esto es lo triste. Eso en el tema de Adecoca. Con el tema de los pueblos indígenas, a mí me alegra que no haya pliego petitorio. No sé qué le preocupa a José Antonio de que no haya pliego petitorio. Una maravilla, pues que no haya pliego petitorio, más bien. Porque eso significa que puede generarse una propuesta al Estado, otra vez, ¿no? 11ª marcha, que ojalá culmine con una propuesta al Estado, no solamente al gobierno nacional, también a las gobernaciones, por supuesto. Ojalá que sea así, y que definan, no un pliego petitorio, que definan lo que está en la Constitución, cómo se materializa definitivamente esta emergencia de los pueblos indígenas originarios en nuestro Estado. Y tiene que ver con la marcha, 31 años ya de la primera marcha del 1990 por tierra y por dignidad, y se sigue marchando por tierra y por dignidad. Y este es en un contexto mucho más complicado para los pueblos indígenas. Todo el tema de contaminación, de incendios forestales, de millones de hectáreas que se pierden, crisis ambiental y climática que afecta directamente a los pueblos indígenas. Por supuesto, todo lo que tiene que ver esta conflictualidad que se ha asentado en la dotación de tierras fiscales a sectores privados, evidentemente, ¿no? Y por supuesto todo lo que son avasallamientos de privados, de colonizadores, que están afectando precisamente la tierra y la dignidad de los pueblos indígenas. Yo saludo esta iniciativa que apareció en la marcha, que me llamó mucho la atención, el Parlamento indígena, una maravilla. Ojalá se traduzca realmente en políticas de Estado que vengan por iniciativa de los pueblos indígenas. Me parece interesante. Hoy están los abuelos, el Tata Marcial Fabricano, con todo el respeto que me merece, el que está a la cabeza de esta marcha. Y eso también es un tema histórico, que ojalá se los respete. Han tratado de sabotear esta marcha por todos los medios, asedio político de los colonizadores, pero bueno, ahí está la marcha como se hizo hace 31 años, hoy a la cabeza del abuelo, del Tata Fabricano, y ojalá que realmente se construya una propuesta desde los pueblos indígenas renovada para resolver estos temas
temas críticos que hacen a la identidad, que hacen al territorio, que hacen a la situación de pobreza, a las condiciones de vida de los pueblos indígenas originarios que lamentablemente en los últimos 10 años han sido abandonados, no solamente abandonados, sino también reprimidos. En la marcha en el Tibnis, recordaremos todos en esa marcha gloriosa donde han sido atropellados por un gobierno que se dice de los pueblos indígenas. Es todo lo contrario, pues, y esta marcha, esta 11ª marcha, da cuenta, pues, de lo poco que ha quedado precisamente el texto constitucional. Hay mucho que trabajar en eso. Yo tengo esperanza de que ese parlamento indígena le dé sorpresas al Estado, no solamente al gobierno nacional, también a las gobernaciones, una visión de Estado. Ojalá salga de eso. Yo no conozco exactamente qué es lo que se estaría planteando. Esperemos que tengamos sorpresas y ojalá que se le dé forma, se le dé contenido a ese parlamento indígena que parece que se está construyendo, y ojalá desearle el mejor de los éxitos, y un saludo por supuesto al Tata Fabricano, que hoy día está encabezando esta marcha, y ojalá que llegue a buen puerto con una propuesta al conjunto del Estado y a la sociedad del país. Muy bien, muchas gracias, don Fabián Jaksic. Para dar cuenta también de este segundo punto, don Joshua Bellot, para hacer referencia a lo que supone este conflicto de Adecoca y también la marcha indígena. Gracias, José Luis. A ver, nuevamente estamos enfocados en el mismo problema de siempre, ¿no? El excesivo poder de los administradores del Estado. ¿Qué relación, pues, debe tener el Estado con las organizaciones privadas sociales? Ninguna. Claro, el ministerio debe controlar la cantidad de coca, pero eso no implica un relacionamiento, eso implica poner un personero que cuente cuánta coca entra y cuánta coca sale, nada más, cero relación. Este es un negocio privado. ¿Qué hace la policía resguardando el mercado de la coca de Villa Fátima para el dirigente reconocido por el gobierno? ¿Qué hacen poniendo infiltrados, y lo hemos visto en redes sociales, encapuchados, con dinamita, con petardos, para crear un mayor ambiente de conflictividad? ¿No era el Estado que tenía que resguardar nuestros derechos? ¿No era el Estado que tenía que resguardar la paz social? O sea, el Estado está promoviendo estos conflictos, estos enfrentamientos. Hay heridos, había ayer o anteayer más de 37 en la cárcel, arrestados. Y luego nos enteramos que, claro, el ministro o los dos ministros casi posesionando a un dirigente que el día de ayer ha sido expulsado de su asociación, que dicen que nos representa y que además era parte de la Asunta, que era considerada como una zona roja. Entonces, ¿a quién están imponiendo como dirigente? Están utilizando nuevamente ese poder del Estado, o mejor dicho, de la élite que administra este Estado, para provocar estos conflictos, para imponer dirigentes, para dividir asociaciones. O sea, básicamente el papel del Estado parece que es contrademocrático, porque no es la única asociación y no es la primera vez, ¿no ve? Sabemos que todas las asociaciones privadas, civiles, instituciones civiles han sido divididas por el gobierno del movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque no están bajo o no le hacen reverencia a los administradores del Estado. Y esto hay que decirlo así, con mucha claridad, ¿no? Quieren cooptar todas las organizaciones civiles, y este caso de Abdecoca es uno más. Pero es importante conocer primero el origen del conflicto, que data de esta Ley General de la Coca de 2017, donde se determinan, por ejemplo, la cantidad que se debe cultivar en los yungas, creo que son 14.000 y un poco más de hectáreas, y también en el Chapare con unas 7.300, me parece, ¿no? Y claro, los amigos de los yungas se quejan porque dicen, esta nuestra producción es para el consumo humano, es para el acuyicu, es legal,
no tienen por qué reglamentar y limitar nuestra zona de producción. Y eso empieza a generar entonces algunos conflictos precisamente con las organizaciones de caucaleros. Sabemos el caso lamentable de Franklin Gutiérrez, fue encarcelado, no se sabía ni por qué estaba en la cárcel, pero bueno, había que ejercer presión sobre estos. Sabemos que en esta ley también se determinó que el mercado legal de la coca estaba en Villa Fátima y estaba en Sacaba. Y claro, estas últimas semanas, una resolución ministerial determina un nuevo mercado contra la ley, ¿no? Eso, por supuesto, en Calajahuira, eso es un tema ilegal, habrá que ver de quién es la responsabilidad, pero claramente es una contravención a la ley. El conflicto se ahonda el 2020, ¿por qué? No por culpa de Yanine Áñez ni por culpa del gobierno de transición, sino que se paralizó la economía. Entonces la demanda por coca en realidad se cayó y se tuvo una sobreproducción, empezaron a acumular esa producción de coca, por supuesto los precios bajaron y claro, hay familias que por supuesto no producen para el narcotráfico, sino producen para la venta, es una venta legal, es un comercio legal de la coca y hay familias que viven de eso, son familias muy pobres. En cuanto a los datos, el 94% de la producción del Chapare no pasa por el mercado de Sacaba. Se considera más o menos una producción anual de 55.000 toneladas, de las cuales en total el 65% no pasan por los mercados legales. Y hablando específicamente de la producción de yungas, el 35% de esa producción no es registrado en el mercado de Villa Fátima. ¿Quién sabe ahora dónde se han registrado todos estos meses que ha habido conflicto esa producción de coca? Pero dentro del conflicto de la coca excedentaria hay pues muchos otros conflictos que son sumamente importantes, que tienen que ver con la sobrevivencia de los pueblos, de los ciudadanos. Gran parte de esta población no tiene tierras, ¿no? Entonces dicen que es para quien la trabaja y es de los campesinos y de los originarios. Mentira, ¿no? Eso es un discurso porque por años se ha utilizado a los indígenas y a los campesinos solo para victimizarlos, ni siquiera a ellos, solo para victimizar a la élite que gobierna, porque a los campesinos, o porque los campesinos en realidad no les importa. ¿Qué han hecho por los campesinos en estos últimos años? Pues nada, porque siguen marchando desde 1990, con las mismas reivindicaciones, pidiendo los mismos derechos, pidiendo el respeto a la tierra, el respeto a sus tierras, que son afectadas, su autodeterminación, que es otro discurso que nadie ya les cree, por lo menos a la gente del gobierno. Entonces, es una problemática complicada, que tiene que ver con todos estos conflictos de la coca, el narcotráfico y la coca excedentaria. Perdón, el día jueves, me olvidé dar el dato también, se han reunido 10.000 productores de coca y ahí estaba Grupo del MAS y el Grupo de Armin Yuta, se han unificado, es algo muy importante, han decidido no pelear, han decidido no apuntarse con el dedo diciendo tú eres de izquierda y de derecha. Creo que toda Bolivia debería aprender eso, ¿no? Porque la realidad es más potente, la realidad es más grande que ser de izquierda o de derecha. Y ahora, por supuesto, esto va a generar mayores conflictos, porque van a tener que devolverles el mercado, no al grupo que ha sido posesionado por las autoridades estatales, sino al grupo verdadero, al grupo unificado de los cocaleros. Quiero apuntar algunos detalles más sobre la marcha indígena que me parecen importantes y que otra vez tiene que ver pues con ese poder excesivo del Estado, ¿no? El verdadero sentido de estos conflictos sociales y esta marcha, y por supuesto también aquí me meto al mismo bolso esta problemática de Abdecoca, tiene que ver con la igualdad de condiciones económicas, ¿no? Creo que todo el mundo quiere vivir bien, así como supuestamente dice nuestra Constitución, pero en los hechos sabemos que esto no se da. No hay el respeto a la tierra. Hay unos interculturales que van a colonizar esas tierras y lamentablemente se pelean, hay también un cierto grado de conflictividad y no se respeta pues la tierra de los originarios como está en la Constitución y como se dice en el discurso. Lamentablemente esto no se da y quiero decirlo, quiero aprovechar el programa para también manifestar que el régimen de tierras en Bolivia debe cambiar.
se debe reconocer la propiedad privada de los pueblos originarios y de los pueblos indígenas. No es posible, y miren, es un requisito para que exista mercado, la propiedad privada, que los derechos de propiedad estén bien establecidos. Los amigos que producen quinoa en Oruro no tienen tierras. ¿Quién quiere colonizar Oruro? Nadie. Yo quiero colonizar, yo quiero sembrar quinoa y yo quiero solicitarle al Estado que me dé tierra. ¿Por qué no me va a dar tierra el Estado si yo le quiero dar una función social y una función económica? ¿Dónde se habla de la autodeterminación de los pueblos indígenas? ¿Por qué no se habla de la autodeterminación de todos los bolivianos? ¿O es que en la ciudad los caras, los culitos blancos, como nos dicen, y yo no me molesto, no tenemos derechos? ¿No podemos pensar en autodeterminación? ¿La tierra no es de quien la trabaja? ¿La tierra es solo de los que administran el Estado o es de todos los bolivianos? Debe cambiar este régimen de tierras. El Estado debe dar las condiciones adecuadas a los productores, a los originarios, para que puedan sobrevivir, para que puedan aprovechar los recursos naturales de manera equilibrada con su actividad económica, para que realmente se consideren como pueblos autodeterminados. Muy bien, le agradecemos a don Joshua Bellot. Vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Este tiene que ver con procesos judiciales contra autoridades electas. También estuvo en los medios de comunicación informaciones referidas a la situación del alcalde de La Paz y sobre todo la situación del alcalde de Cochabamba, don Manfred Reyes Vila, aunque en este último caso se ha generado una especie de pausa hasta el 7 de octubre, oportunidad en la que se va a registrar una audiencia de amparo. Mientras tanto hay decisiones judiciales que han impedido la aplicación de una sentencia que ha generado también muchas reacciones y sobre todo, dice, suspenso en la administración del municipio de Cochabamba. Vamos a solicitar a nuestros invitados, por favor, a 3 minutos a lo sumo por la premura del tiempo para concluir con este último punto del programa. Adelante, don José Antonio Aruquipa. Gracias, José Luis. Voy a usar 15 segundos para una aclaración y 2 minutos y 45 segundos para la última intervención. ¿Cómo se relaciona una junta de vecinos para conseguir sus objetivos? ¿Con quién? Con el Estado. Fabián, tú trabajaste en la alcaldía de La Paz. La alcaldía, la subalcaldía se relaciona con las juntas de vecinos. ¿Y qué es la alcaldía y la subalcaldía? Es el Estado. ¿Cómo consiguen los padres de familia las necesidades que a veces faltan para sus hijos? A través de una relación institucional con el Estado. A eso me refiero. Ahora, nos puede gustar, disgustar que tal o tal dirigente, en fin, eso es respetable, pero ese es el punto que quiero primero subrayar. Hablo de una relación institucional del Estado con las organizaciones sociales. Ha mencionado Johnson, ex dirigente de Coca, que ha estado detenido. La situación de detención preventiva siempre es una situación penosa para cualquier ser humano, pero en este caso no es que no se sabe por qué no estaba con detención preventiva. Precisamente en uno de estos conflictos se registró la lamentable muerte de funcionarios policiales. Y gracias por la corrección, Joshua. Entonces se sabía por qué estaba detenido preventivamente. Y claro, se menciona al gobierno de facto con relación a la producción de coca. Y es muy bueno, es muy útil este antecedente. El incremento de la producción de cocaína se ha registrado precisamente en ese año y más de gobierno de facto. Paso a responder en los restantes 2 minutos y 45 segundos la última pregunta. Yo titularía esta intervención con la siguiente aseveración. La votación no es la bandina de la corrupción, para referirme al caso del alcalde de Cochabamba. Se dice por un lado que hay una persecución política, se dice por otro que hay una presión al órgano judicial para destituir al alcalde de Cochabamba. Es más, hace 3 días el alcalde de Cochabamba menciona que sus amigos en Sucre, en el Tribunal Supremo de Justicia, le han avisado que hay presión para
generar una suerte de fallo en su contra. Bueno, habría que preguntarle al señor todavía alcalde de Cochabamba quiénes son esos amigos que tiene en el Tribunal Supremo de Justicia, porque eso desbarata la primera versión de que esta es una persecución política con el órgano judicial como instrumento. En realidad nos está demostrando este antecedente que quien puede instrumentalizar el órgano judicial porque tiene amigos en el Tribunal Supremo de Justicia es el alcalde de Cochabamba. Y no se puede sostener esta acusación de una persecución política o de una motivación política para destituirlo, porque como él mismo también admitió, este caso, que es uno de una docena, mejor dicho, de casos de corrupción que han motivado procesos en su contra, tiene una sentencia ejecutoriada y ha empezado aproximadamente hace 8 años. Aceptar que existe una persecución política, judicial contra el actual alcalde de Cochabamba es aceptar que hace 8 años alguien en Sucre o en La Paz, con una bola de cristal, miró al futuro y predijo: de aquí a 8 años el señor alcalde esta persona va a ser alcalde de Cochabamba, volverá de Estados Unidos con su hijo que tiene un patrimonio 60 veces más que de él y será posicionado como autoridad. Entonces iniciemos este proceso que va a tener una sentencia ejecutoriada en 8 años. No es así. La ley es muy clara. Me está haciendo señales para concluir, José Luis. Les voy a leer la ley número 733, que es una ley que modifica la ley de gobiernos autónomos municipales, el artículo 12, que textualmente dice en las condiciones para la pérdida de mandato de la autoridad municipal, dice textualmente, quiero leerles eso, el artículo 12, aquí está. Bueno, para resumir el espíritu, simplemente ya estamos a tiempo, por favor, don José Antonio. Establece que una causal para perder la condición de autoridad municipal es la existencia de una sentencia ejecutoriada. En este caso, como usted bien lo ha dicho, José Luis, existe una sentencia ejecutoriada que debe cumplirse y que está en este momento, el término adecuado es suspendida en su ejecución, porque se ha activado, a los que no creen en la Constitución, les doy este antecedente, un mecanismo tutelar, una acción que se denomina la acción de amparo. Así ha recibido esta acción el Tribunal Constitucional y ha determinado que esa sentencia en su ejecución se suspende hasta el 7 de octubre. Muy bien. Para finalizar este último punto también, don Fabián Jaksic, ¿qué consideraciones tiene al margen de la explicación que ha brindado don José Antonio? Al margen de los temas legales, de sentencias aquí, sentencias allá, en Cochabamba, hace 14 años se vive una querella personal entre Evo Morales y Manfred Reyes Villa, y social, política, cultural entre un sector urbano y los cocaleros. Y el enemigo público declarado número 1 del MAS, de Evo Morales y de los cocaleros, es don Manfred Reyes Villa. Y eso, más allá de sentencias o no, no se lo va a dejar gobernar. Y lo que va a suceder, y parece que don Manfred Reyes Villa ha tomado sus previsiones, porque lo ha puesto a su hijo de presidente del Consejo Municipal, que es una cosa rara, poco ética, por supuesto, pero parece que ha tomado sus previsiones, porque lo van a sacar a don Manfred Reyes Villa, porque le tienen bronca desde hace tiempo, y claro, ahora les ha ganado con el 55%, la misma legitimidad que tiene don Luis Arce Catacora, tiene el 55%, pero parece que sus previsiones van por ahí, porque lo van a destituir, y va a tener que haber nuevas elecciones. El nuevo alcalde interino va a ser Manfred Reyes Villa, aunque no les guste al MAS, y va a ser elegido don Manfred Reyes Villa otra vez, porque puede ir a una elección, y va a ir a las elecciones y no tiene que renunciar. Parece que ha tomado sus previsiones don Manfred. En el caso de La Paz, lamentablemente,
se está procediendo a una suerte de acoso político judicial, y eso le va a hacer mucho daño al nivel de gobernabilidad, al perder soberanía en términos electorales, porque definitivamente se está generando condiciones de este acoso político y judicial con el fin, por supuesto, de desportillar, de generar otras condiciones, tratar de ganar en mesa lo que se perdió en cancha, y esto es muy grave para la democracia municipal, es muy grave a lo que pueda suceder. Yo creo que el MAS tiene que empezar a aprender a respetar a las autoridades electas subnacionales, autónomas, y en este sentido, desde La Paz, ojalá realmente reflexione el MAS, especialmente en sus estamentos territoriales, que están detrás de derrocar alcaldes, sacar alcaldes que no responden a su consigna, no responden a su sigla, y en este caso la falta de respeto a la voluntad popular expresada en las urnas, el respeto al alcalde Arias, nos guste o no nos guste, el respeto al alcalde de Tarija, a todos los alcaldes del MAS, azules, verdes, azules, debería ser la constante hacia adelante. Cuidado que estemos entrando en un escenario de desestabilización, de crisis política y social, de terribles consecuencias para el país. Para finalizar este último punto, don Joshua Bellot, haciendo referencia a lo mencionado. Sí, gracias. A ver, en realidad estamos acostumbrados al circo que se arma en Bolivia, ¿no? Por supuesto que es una pugna política, ¿no? Eso lo saben todos los bolivianos, saben que hay peleas entre Manfred y el oficialismo, saben que le han buscado mil cosas. En términos legales, pues hay varias versiones de que han habido procedimientos mal hechos. El propio Manfred ha presentado ante la CIDH también un recurso, creo que lo hizo en mayo y la CIDH le ha dicho que en 4 meses iba a tener una respuesta. Bueno, repito, lamentablemente es un circo, y lo único que hace este circo es desenfocarnos del problema fundamental. Claro, cuando hablamos de este proyecto por el cual se lo está procesando y se lo ha sentenciado a Manfred Reyes Villa, nos dicen que había un proyecto en el sillar que ha presentado él, y habían otros 2 proyectos. El de él lo han desechado, han tomado otro, han ejecutado. Resultado para los bolivianos, ¿cuál es el daño económico para los bolivianos real? No hay sillar, seguimos con problemas de transporte. No se ha solucionado el problema. La gente de Manfred anuncia y dice, con nuestro proyecto se podía mejorar esta temática o esta parte que tiene que ver con la parte constructiva para mejorar el transporte. Ese es el objetivo principal y ese es el daño económico verdadero a los bolivianos, no al Estado. Los bolivianos somos los perjudicados. ¿Y quién va a pagar ahora este daño económico al Estado provocado por las autoridades en general? Y no estoy hablando de Manfred Reyes Villa, estoy hablando de las autoridades nacionales que han ejecutado proyectos y que nunca han podido solucionar esta problemática del sillar. Repito, lamentablemente el Estado ejecuta lo que le conviene, beneficia a ciertos grupos solamente, pero nunca piensa técnicamente en el problema real. Se dice que el proyecto de Manfred Reyes Villa iba a pasar por un parque nacional, el actual camino también pasa por un parque nacional. Tenemos un conflicto con el Tibnis desde hace años porque el gobierno quiere imponer por la fuerza un camino que pasa por la mitad del Tibnis. Pero si un camino sumamente importante para los bolivianos pasa por una parte de un parque y soluciona un problema, pues está mal. Y si es un opositor como Manfred, pues peor, hay que castigarlo. Vamos a utilizar nuevamente todos los instrumentos del Estado y de esta élite que gobierna para poder hacer justicia por nuestras manos y para poder destrozar a la oposición y gobernar totalitariamente. Los ciudadanos estamos cansados de que todos los días ocurra lo mismo. Debemos quitar el poder excesivo a estas élites, porque el Estado no debe ser manejado por las élites, sino por el pueblo. El pueblo exige justicia, el pueblo exige autonomía, el pueblo exige autodeterminación. Gracias.
Muy bien. Bueno, en este último punto, obviamente, para hacer las veces de abogado del diablo, habrá que entender también los argumentos y las aseveraciones, la postura que surja de la defensa de Manfred Reyes Villa. Para hacer caso, por ejemplo, a este tema del sillar, se dijo que hay corresponsabilidades y simplemente a él lo habrían responsabilizado en el tema. Pero habrá que aguardar lo que vaya a ocurrir más adelante en función de las decisiones judiciales que se van a asumir. De esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros amables invitados especiales de este fin de semana, a José Antonio Aruquipa como abogado constitucionalista y servidor estatal, al exdiputado nacional Fabián Jaksic y también al analista Joshua Bellot. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.